Durante siglos, un nombre se había susurrado con miedo en el corazón de Europa. Ese nombre había llegado a las puertas de Roma, doblegado a sus ejércitos y hecho temblar imperios. Era Atila, el gobernante más poderoso del Imperio Huno, conocido en la historia como el azote de Dios. Al mencionar su nombre, los rostros de los senadores romanos palidecían, y en las aldeas, las madres coreaban su nombre para silenciar a sus hijos. Calla, o Atila vendrá. Pero su historia no se limitaba a conquistas, porque su muerte estaba tan envuelta en misterio como su vida. El año 453. Una gran noche de bodas en las tiendas hunas. Se bebía, se cantaban canciones, y las risas del ejército rompían el silencio de la estepa. Atila estaba en la cima de sus victorias, en la cúspide de su poder. Esa noche no celebraba su futuro, sino una nueva vida. Pero por la mañana, mientras el sol iluminaba las tiendas hunas, el emperador fue encontrado sin vida en su cama. Su rostro estaba pálido, su expresión pálida. A su lado estaba su nueva esposa, Íldico. Entonces, ¿qué le sucedió a Atila? ¿Fue realmente un accidente? ¿Una simple muerte por exceso de bebida? ¿O fue el gobernante de Europa, traicionado y víctima de uno de los mayores asesinatos de la historia? En este documental seguiremos la trayectoria completa de Atila, desde su infancia hasta sus victorias, desde el terror que infligió a Europa hasta su misteriosa muerte. Pero no solo su vida, sino también los secretos que se esconden tras su muerte, su tumba perdida, sus enigmas sin resolver y su leyenda grabada en la historia. Atila no es la historia de un emperador, sino la de uno de los mayores misterios de la historia. El mundo de los hunos, una vida forjada en las estepas infinitas, en el gélido frío del invierno y el calor abrasador del verano. Tiendas nómadas, caravanas siguiendo rebaños, guerreros a caballo listos para la batalla. En este mundo hostil, no había lugar para los débiles. Solo los caballos más veloces, las espadas más afiladas y los corazones más valientes podían sobrevivir. Atila nació en un paisaje tan agreste. De niño aprendió a disparar flechas a caballo y creció a la sombra de los guerreros. Mientras se contaban historias dentro de la tienda, escuchaba con los ojos abiertos las epopeyas sobre los antepasados de los hunos y los dioses de la estepa. Pero su infancia no fue la de un niño huno común, porque él era un príncipe que aspiraba al trono imperial. En su juventud se formó tanto con la espada como con la diplomacia. Los hunos sobrevivieron no solo gracias a la guerra, sino también a su inteligencia. Atila se reunió con embajadores romanos y creció entre sus mayores, quienes escuchaban las noticias. Así, comenzó a aprender el idioma tanto de la estepa como de las cortes imperiales, y llegado el momento, ascendió al trono huno. Al principio compartió el poder con su hermano Veda. Ambos comenzaron a compartir el destino del Imperio Huno, pero la historia nos enseña esto. El camino de los grandes gobernantes nunca se comparte. Pronto el destino dejaría a Atila solo. Con la misteriosa muerte de Bleda cerniéndose sobre la estepa como una sombra ominosa, Atila ya no era simplemente el líder de los hunos, se convertiría en la pesadilla de Europa. Y así, uno de los gobernantes más temidos de la historia entró en escena. Atila no estaba acostumbrado a compartir el poder. Inicialmente, el trono del Imperio Huno recayó sobre dos hermanos, Atila y Bleda. Gobernaron juntos, firmando tratados con Roma y recibiendo tributo en oro de Bizancio. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer grietas en la sombra del poder. Pues a ojos de Atila, el imperio no era lo suficientemente pequeño como para ser dividido. Creía tener una misión encomendada por los dioses de la estepa, unir todo el poder huno en un solo puño. Pero su hermano Bleda se volvió demasiado para esta tarea, en el año 445 después de Cristo. Durante una cacería,
Bleda se desplomó misteriosamente mientras montaba a caballo. Los historiadores describen este suceso de diferentes maneras. Algunos dicen que fue un simple accidente, una caída, una desgracia, pero otros, incluso la mayoría, creen que no fue una coincidencia, pues con la muerte de Bleda, las puertas del imperio se abrieron de par en par para Atila. Ahora, el trono Huno era su único gobernante, y a partir de ese momento, el destino de Europa cambiaría. Atila se fortaleció aún más al quedarse solo. Todo aquel que oía su nombre, aliado o enemigo, temblaba de miedo. En los senados de Roma, los palacios de Bizancio, las aldeas de Germania y los rincones más remotos de Europa, resonaba el mismo susurro: Atila viene. Y este susurro, como un rayo en el cielo, estremeció el continente de punta a punta. Ahora era el líder indiscutible de los hunos. Tras la muerte de su hermano Bleda, Atila, quien había asumido el poder absoluto, puso la mira en Europa. Las fronteras de las estepas eran demasiado estrechas para él. Su nuevo objetivo eran las ricas tierras del Imperio Romano. Campañas de la Roma Oriental. Asestó el primer golpe contra el Imperio Romano Oriental. Con férrea disciplina y una velocidad aterradora, el ejército huno cruzó las llanuras tracias, cruzó los Balcanes y se adentró en territorio bizantino. Las ciudades cayeron una a una. Las aldeas fueron incendiadas y la gente huyó aterrorizada. Los arqueros hunos a caballo se movían por el campo de batalla como sombras invisibles. Primero, una lluvia de flechas oscureció el cielo. Luego vino una carga de espadas ultra rápida. Por muy disciplinados que fueran los ejércitos romanos, no pudieron detener esta afluencia bárbara. Finalmente, los desesperados emperadores bizantinos se dieron cuenta de que no podían enfrentarse a Atila. Decidieron silenciarlo con oro. Impuestos elevados, innumerables tesoros que pagar anualmente. Esto no fue solo una victoria económica, sino también un símbolo de la subyugación de Roma por parte de Atila. El giro hacia el oeste. Pero la ambición de Atila no se detuvo ahí. Se dirigió hacia el oeste, hacia la Galia. En el corazón de Europa, comenzó a avanzar contra las últimas fortalezas occidentales de Roma, y en el año 451 tuvo lugar una de las batallas más sangrientas de la historia europea. La batalla de la llanura Catalauna. El ejército huno se enfrentó a las legiones romanas y sus aliados bárbaros. El estruendoso golpe de herraduras se combinó con una lluvia de flechas y el entrechocar de espadas. La sangre corrió y miles de soldados cayeron en medio del combate. La batalla fue tan feroz que los historiadores la llamarían el momento en que se decidió el destino del mundo. Atila no fue derrotado, pero sí detenido. Europa no se doblegó ante él. Sin embargo, incluso después de esta batalla, Roma no pudo escapar de su sombra. A las puertas de Roma. Un año después, Atila estaba de nuevo en movimiento. Esta vez, entró en Italia, avanzó hacia el norte, ciudad tras ciudad, cayendo. El ejército huno fue saqueado, las aldeas arrasadas, y finalmente, el ejército huno se presentó ante las puertas de Roma. El mundo contuvo la respiración. Roma vio que la ciudad más poderosa de la historia estaba a punto de caer ante los bárbaros. Pero entonces tuvo lugar un encuentro histórico. El Papa León I se presentó sin miedo ante Atila. Frente a la tienda, el señor de la estepa y el líder espiritual del mundo se enfrentaron. Los historiadores aún debaten los detalles de este encuentro. Algunos dicen que el Papa detuvo a Atila con palabras milagrosas. Otros dicen que el ejército huno estaba debilitado por el hambre, la peste y el agotamiento. Pero la verdad es que esta vez Roma se salvó. Atila regresó sin tomar la ciudad, el azote de Dios, y desde ese momento su nombre fue conocido en toda Europa con un solo título, el azote de Dios. Pues cada ataque suyo era como un castigo celestial para los pueblos de Europa. Al oír su nombre, los reyes saltaban de sus tronos temblando. Los emperadores entregaban su oro,
y el pueblo se aferraba a las oraciones. Atila ya no era solo un gobernante. Se había convertido en la pesadilla de Europa, y quedó grabado en las páginas de la historia como uno de los conquistadores más temidos del mundo. Atila no era solo un conquistador. Era un líder tan hábil en política como en el manejo de la espada. Combinó la tradición guerrera de las estepas con la diplomacia, sometiendo a sus enemigos no solo en el campo de batalla, sino también en la mesa de negociaciones. Sus estrategias contra el Imperio Romano fueron el ejemplo más claro de ello. A veces movilizaba sus ejércitos, devastando pueblos y ciudades. A veces enviaba embajadores, prometiendo la paz, pero siempre estableciendo él mismo las condiciones. En su juego, Roma, Bizancio o los reinos germánicos no tenían voz ni voto, porque al sentarse a la mesa, todos se veían obligados a aceptar la misma verdad. Atila era quien dictaba las reglas. Los embajadores romanos que entraban en su tienda lo percibieron desde el primer momento. La imagen que encontraron era muy diferente de los palacios de Roma, adornados con columnas de mármol y tronos dorados. En el centro de la tienda se alzaba un trono sencillo, desprovisto de cualquier ornamentación, pero sentado en él, Atila parecía mucho más poderoso que incluso los tronos imperiales más magníficos. Solo llevaba consigo su espada. La mirada acerada de sus ojos era mucho más impresionante que el oro y las joyas. Cuando los embajadores romanos registraron este momento, retrataron su vida modesta, no como una muestra de virtud, sino como un símbolo de poder, pues esta sencillez era, de hecho, un mensaje. El poder de Atila no provenía del oro ni del mármol, sino de sus ejércitos, su disciplina, y el miedo que infundía en los corazones de sus enemigos. Era el hombre más rico de Europa, con tesoros rebosantes de tributos, impuestos y botines. Pero era un gobernante que despreciaba el lujo y rechazaba la ostentación. Sus verdaderos tesoros eran pueblos obedientes y reyes que se arrodillaban. Todo embajador que salía de la tienda regresaba a Roma con el mismo pensamiento. Este hombre no solo es señor de tierras, sino también de reyes. Pero la vida personal de Atila también se convirtió en motivo de curiosidad pública. Siguiendo la tradición huna, era polígamo. Con el paso de los años, se casó con muchas mujeres. Estos matrimonios a veces fortalecían alianzas políticas, a veces lazos tribales. Pero ninguna esposa marcó un verdadero punto de inflexión en su vida. Atila seguía siendo el mismo, frío, disciplinado, un conquistador al frente de sus ejércitos. Pero esto cambió en el 453, pues el matrimonio que contrajo ese año no solo marcaría un acontecimiento personal para un gobernante, sino también un punto de inflexión en la historia. Su esposa, Ildico, era, según algunos, una joven princesa de origen germánico, mientras que otros creían que era una noble. Su matrimonio se celebró con gran entusiasmo en el Palacio I. Se encendieron hogueras dentro de las tiendas. Se brindaron copas de vino y soldados y comandantes bebieron y celebraron durante días en honor al nuevo matrimonio. Atila estaba en la cúspide de sus victorias. Ahora era el gobernante más poderoso de Europa. Pero en este punto, la historia llegó a una encrucijada sorprendente. Esa noche de bodas sería el principio del fin de Atila, no sus triunfos, y esa noche sería recordada como un punto de inflexión no solo para el Imperio Huno, sino también para la historia europea. Era el año 453. El gobernante más poderoso de Europa se casaba en la cúspide de sus victorias. Algunas fuentes describen a su prometida como una joven princesa de origen germánico, mientras que otras afirman que era una noble, Ildico. Se preparó un gran banquete en las tiendas hunas. Las antorchas ardían en el cielo nocturno, mientras el rugido de los tambores y las melodías de los instrumentos de cuerda resonaban en el interior. Los guerreros hunos entonaban cánticos de victoria, y los comandantes relataban historias de campañas pasadas. Se alzaron copas de plata una tras otra, y se bebió vino en honor a Atila.
Esa noche no fue solo una boda. Fue una ceremonia que proclamó la gloria del Imperio Huno al mundo. Una escena del poder de las estepas que desafiaba a Europa. Porque Atila ya no era solo el señor de las estepas. También era la pesadilla de Roma y Bizancio. A medida que avanzaba la noche, las risas se intensificaban y los gritos de guerra resonaban. Se comentaban recuerdos en las mesas, se repasaban las conquistas de Atila y las victorias de los ejércitos hunos. El gran gobernante. En la cúspide de su imperio, parecía vivir uno de los momentos de mayor orgullo de su vida, tanto como conquistador como líder. Sus ojos brillaban con fatiga y un poder insaciable. Pero al llegar la mañana, el silencio que emanaba del interior de la tienda infundió miedo en todo el ejército. Normalmente la música y las risas resonaban por la tienda, sin dejar sonido alguno. Los guerreros hunos corrieron hacia la puerta. La visión que sobrecogió a quienes entraron fue una de las mayores conmociones de la historia. Al salir el sol, el gran gobernante fue encontrado muerto. Atila yacía sin vida en su cama. Su nueva esposa, Ildico, permanecía sentada en silencio a su lado, con los ojos llenos de miedo y asombro. El hombre que había conmocionado al mundo y llevado a Roma hasta sus mismas puertas, fue encontrado muerto a la luz del amanecer. Según fuentes antiguas, a Atila le sangraba la nariz. Según los registros oficiales, la causa de la muerte fue la rotura de una arteria y el consumo excesivo de alcohol. Los historiadores la han descrito como una hemorragia nasal. Explicaron su muerte como la ruptura repentina de un vaso sanguíneo o la ruptura repentina de una vena. Algunos argumentaron que años de fatiga, la debilidad física de interminables campañas y el exceso de vino consumido en su noche de bodas contribuyeron a este desastre. Quizás el gran emperador simplemente murió de un colapso fisiológico. Pero esta explicación no satisfizo ni a sus contemporáneos, ni a las generaciones posteriores. Un emperador, un conquistador que había doblegado a Europa, ¿realmente iba a morir de una forma tan ordinaria? ¿Podría la muerte de un gobernante que había cambiado el destino del mundo reducirse a una simple hemorragia nasal? Aquí es donde entran en juego las teorías oscuras, la posibilidad de la traición. Algunos afirman que la joven novia Ildico no era en realidad una esposa, sino una asesina. Había sido comisionada secretamente por Roma o Bizancio. Atila se mostró más vulnerable en su noche de bodas. Algunos afirman que ella envenenó su bebida o lo estranguló en secreto mientras dormía. Esta teoría sugiere que la repentina e inesperada muerte de Atila se considera una de las posibilidades más sólidas para explicar su muerte. Sospecha de conspiración. Según otros rumores, el incidente no fue orquestado dentro de Roma, sino dentro de la propia corte huna. Aunque la autoridad de Atila era absoluta, las rivalidades entre generales y nobles iban en aumento. Su posterior ascenso al poder fue contrario a sus intereses. Por lo tanto, algunos historiadores sugieren que Atila fue silenciado por su propio círculo, y que hubo una agenda política detrás de su muerte. Tras el misterio, independientemente de la teoría que se crea, una cosa es segura. La muerte de Atila marcó el fin del Imperio Huno, porque él no solo era un gobernante, sino también el único elemento que mantenía unido al imperio. Sin su ausencia, la poderosa unidad de los hunos se desintegraría rápidamente, y así, la vida del gobernante que sometió a Europa terminó con un final misterioso y dramático, en la mañana de una magnífica noche de bodas, la muerte de Atila, un acontecimiento que sigue siendo un misterio a pesar del paso de los siglos. En la mañana del banquete de bodas celebrado esa noche en las tiendas hunas, el gobernante más poderoso de Europa fue encontrado sin vida. Según los registros oficiales, la explicación era bastante simple. Atila había bebido demasiado en su noche de bodas, se le reventó una vena y se ahogó con la sangre que le emanaba de la nariz. Los historiadores registraron esto como una hemorragia nasal,
o una arteria rota. Pero esta explicación parecía demasiado común. ¿Realmente murió tan fácilmente un gobernante que había doblegado a Europa y obligado a Roma a rendirse? Aquí es donde entran en juego diferentes teorías. La teoría de la traición. Según algunos historiadores, Atila no murió en su propia cama, sino en medio de una conspiración. Su nueva esposa, Íldico, no era simplemente una novia, sino una asesina. Según algunas fuentes, Roma había ideado un plan secreto para detener a Atila. Según este plan, su momento más vulnerable, la noche de bodas, fue elegido. Supuestamente, Íldico vertió un poderoso veneno en la bebida de Atila o lo estranguló en secreto mientras dormía. Esta teoría parece bastante plausible, especialmente considerando el miedo de Roma a Atila. Mientras Atila viviera, Roma nunca estaría a salvo. Teoría de la muerte natural. Otro grupo de historiadores, sin embargo, explica este evento con una realidad más simple, alejada de las conspiraciones. Según ellos, los años de campaña de Atila, la fatiga del campo de batalla y el estrés al que estaba sometido su cuerpo, ya lo habían debilitado. El vino consumido en su noche de bodas pudo haber tenido un efecto fatal en su cuerpo exhausto. Durante la noche, una vena se reventó. Le sangró la nariz y Atila se ahogó en su propia sangre. Esta explicación parece coherente con la versión oficial registrada en fuentes antiguas. Pero la pregunta persiste. ¿Podría ser tan común la muerte de un conquistador que conmocionó al mundo? Teoría de la conspiración. La posibilidad más sombría es que Atila fue asesinado por traición dentro de su propio círculo. Se sabía que los generales y nobles del Imperio I buscaban obtener más poder tras la muerte de Atila. Su férrea autoridad mantuvo a los hunos unidos como un solo puño, pero esta misma autoridad resultó ser un obstáculo para los comandantes ambiciosos. Según algunos investigadores, la muerte de Atila no fue solo obra de Roma o Íldico, fue un asesinato planeado por sus propios generales, ya que su desaparición allanaría el camino hacia la libertad y el botín. De hecho, inmediatamente después de la muerte de Atila, el Imperio I comenzó a debilitarse y surgieron divisiones entre los comandantes. Esto refuerza la posibilidad de una conspiración. La sombra del misterio. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Fue Atila realmente víctima de una arteria reventada? ¿Lo mató su nueva esposa en una conspiración romana? ¿O lo traicionaron sus generales más cercanos? La respuesta permanece en las páginas oscuras de la historia. Solo una cosa es segura. La muerte de Atila no solo marcó el fin de un gobernante, sino también el comienzo de la decadencia del Imperio I. Tras la muerte de Atila, el mayor problema para los hunos ya no era la pérdida de un gobernante. Este fue un momento que conmocionó por completo el espíritu de la estepa, pues a sus ojos, el cuerpo de Atila ya no era el de un ser humano común. Era visto como la reliquia de un gobernante elegido por los cielos, dotado de poder por los dioses de la estepa. Un profundo luto comenzó en las tierras hunas. Los lamentos duraron días. Las mujeres se arrancaban el cabello. Los hombres se arañaban la cara con las uñas, derramando su sangre. Los guerreros cabalgaban día y noche, disparando flechas al cielo, intentando despedir el alma de su señor. En cada rincón de la estepa, el sonido de los cascos de los caballos se mezclaba con los sollozos del ejército afligido. Para ellos, este no era solo el fin de un líder, sino el fin de una era. El secreto de los 3 ataúdes. Según la leyenda, se guardaba para Atila una tumba magnífica, aunque envuelta en misterio. Una tumba común no le bastaba. Atila no era solo un gobernante, sino una leyenda que conmocionó a toda Europa. Por lo tanto, se prepararon 3 ataúdes diferentes. El ataúd de oro simbolizaba la riqueza de Atila, adquirida mediante la conquista y el esplendor material del imperio. El ataúd de plata representaba su destreza diplomática y la magnificencia política,
respetada por cortesanos y embajadores. El ataúd de hierro simbolizaba la forma más pura de Atila, su espíritu guerrero, su poder forjado en acero. La leyenda cuenta que el cuerpo fue colocado dentro de estos 3 ataúdes, primero de hierro, luego de plata y finalmente de oro. Así, Atila fue enviado a su último viaje como guerrero, gobernante y figura inmortal. Un entierro secreto, pero el verdadero misterio residía en la propia ceremonia funeraria. Los hunos jamás quisieron que la tumba de su gobernante cayera en manos enemigas. Para ellos, la tumba de Atila no era solo un pedazo de tierra, era un símbolo del poder y la memoria de los hunos. Si alguna vez se descubriera esta tumba, podría sacudir la leyenda huna. Esto convirtió la ceremonia funeraria en uno de los mayores misterios de la historia. Según la leyenda, todos los trabajadores que excavaron la tumba fueron asesinados, por lo que su ubicación nunca fue revelada. Según otras leyendas, los hunos llevaron el proceso aún más lejos. Desviaron el curso de un río, enterraron los ataúdes de Atila bajo él, y luego lo redirigieron a su cauce original. Así, la tumba desapareció bajo las aguas, oculta para siempre. La tumba perdida. Durante siglos, historiadores, arqueólogos y aventureros recorrieron los ríos, montañas y llanuras de Europa Central en busca de la tumba de Atila, pero no encontraron rastro alguno, ni una piedra, ni una señal, ni siquiera las sombras de los ataúdes. Esta tumba perdida sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad, el misterio eterno. Incluso muerto, Atila desafió a Europa. Fue inmortalizado no solo por sus conquistas, sino también por la desaparición de su tumba. Por un lado, se le recuerda por sus batallas que cambiaron el destino del continente, mientras que, por otro, su misteriosa muerte y su tumba oculta siguen vivas como una leyenda en nuestras mentes. Este gobernante que sometió a Europa obligó a Roma a cerrar sus puertas y pasó a la historia como el azote de Dios. Permaneció envuelto en misterio incluso después de su muerte. Atila, con su corta pero devastadora vida, cambió el curso de la historia. Pero el secreto de su muerte, el misterio de su tumba y la leyenda que dejó tras de sí, lo han convertido en un enigma que permanecerá inolvidable para siempre. Y quizás esto sea precisamente la verdadera inmortalidad. Incluso después de 1500 años, su nombre aún se menciona con temor, admiración y asombro. Porque Atila no es solo un gobernante, es una leyenda eterna que trasciende el tiempo. ¿Por qué y cómo crees que asesinaron a Atila?